Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de vosotros. La verdad que es un privilegio para nosotros servirle. Y para iniciar vamos a leer un versículo en la palabra del Señor. Creo que la semana pasada le estaba compartiendo con algunos de los hermanos en el libro de Ezequiel. Y un versículo que ha tocado mi corazón y me ha llamado mucho la atención. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Amén. Uno de los profetas mayores, capítulo 22, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. En el Antiguo Testamento, hermano. ¿Sí? Amén. 22, 30. Amén. Amén. Vamos a esperar que todos lo encuentren ahí en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Amén. Amén. Y si no, pues aparece aquí en la pantalla. No se preocupen si no lo encuentren. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer este versículo. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado para que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Vamos a leerlo otra vez. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias por tu palabra, y te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que hoy toques nuestro corazón, que tu palabra quede sembrada ahí en ese corazón, que esté limpio hoy de toda clase de impureza, de escombros, de cosas que quizá lo están ahí reteniendo y no dejando espacio para tu palabra. Pero Padre, en el nombre de Jesucristo pedimos que tú hoy con tu Santo Espíritu limpies nuestro corazón y que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Hoy, para los que tomamos nota, dice el tema: llamado a la intercesión o llamado a orar. A todos el Señor nos ha llamado a la oración. Acabamos de leer allá en el libro de San Mateo, se recuerdan que decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. ¿Y qué le pasó a los discípulos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No habéis podido orar conmigo una hora. Una hora le pidió a ellos que oraran en favor de Jesucristo, porque Él estaba pasando por un momento difícil. ¿Se recuerdan que decía la Escritura? Decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor sintió la tristeza de que sabía lo que le venía encima, sabía el peso que iba a llevar de nuestros pecados, toda la crueldad que le iban a hacer a Él. Pero Él pidió que, así como nosotros muchas veces pedimos oración cuando tenemos tal o cual problema, que no nos dé vergüenza de decir: hermano, ore por mí, dice que estoy pasando esta o tal situación. Siempre y cuando también usted ore, porque si el hermano ora por usted, pero usted se queda bien, gracias, ahí no orando, entonces no sirve de nada, porque la guerra es de ambos. Si usted lo ha compartido con él, es de ambos, y trabajar para que todo marche sobre ruedas. Y por eso vemos aquí en el libro de Ezequiel, nosotros somos llamados a intercesión, a orar
los unos por los otros, e interceder por los demás, interceder por nuestro país, interceder por el mundo entero. Eso es lo que el Señor quiere, porque mire lo que dice el versículo. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese brecha delante de mí, que se pusiese entre Dios y la tierra, clamando por la tierra, clamando por el mundo, clamando, y no lo halló. Y no halló, dice, a favor de, dice, que pusiese brecha delante de mí, a favor de la tierra. No solo a favor de a favor de toda la tierra, porque toda la tierra estaba en maldad, para que yo no la destruyese. Y no halló el Señor esa persona. No halló, porque a nosotros nos cuesta la oración. Nos cuesta entregarnos al Señor en oración. Nos cuesta, nosotros si bien nos va, oramos 10 minutos y ya es suficiente. Ya oré para todo el día. Nosotros tenemos que ser constantes en la oración. Este versículo expresa la búsqueda de Dios en un intercesor, porque ahí lo dice, busqué entre ellos, entre la multitud, un hombre buscaba al Señor que orase, que interpusiera brecha, que se pusiera ahí en la brecha para orar por la tierra, para orar por el mundo. Y no lo halló el Señor, no lo halló. Que se pusiera entre Dios, intercediendo por toda la humanidad que estaba en la iniquidad, que vivía en iniquidad, todo el pueblo como hoy en día. Hoy en día, ¿cuántas veces oramos nosotros? ¿O cuántas, cómo sería la pregunta? Nosotros hemos orado alguna vez por nuestra familia para que aquellos que están perdidos, aquellos que van ahora directo al infierno. Piense ahora en su familia. ¿Cuántos van directamente al infierno si se murieran ahora? Oremos por ellos. Intercedamos por ellos delante. Quizá, como dice la Escritura, quizá Dios les dé la oportunidad que se arrepientan. Pero oremos por ellos. No, es que este es cabezota, este no entiende. ¿Qué sabemos nosotros si no entiende? Nosotros somos más poderosos si le estamos clamando al Señor para que Dios toque su corazón. En algún momento va a llegar una palabra a su corazón y de repente se le van a caer esas escamas espirituales que tiene en los ojos y va a poder ver qué es el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice este versículo expresa la búsqueda de un Dios, la búsqueda de Dios, de un intercesor que se interpusiera en la brecha de la iniquidad de su pueblo para evitar la destrucción, para evitar que fuera destruido. Pero dice la Escritura, no lo hallé. Dios iba a destruir toda la humanidad y sin duda vino el castigo sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay alguien. Muchas veces nosotros oramos y solo para nosotros, dame Señor, dame Señor, dame Señor, oro para que me bendigas, oro para que esto, oro para lo otro, Señor, mira aquí. Y los demás, como decimos en nuestro país, no sé si en el vuestro lo dicen, que se lo lleve el río. Oremos por ellos también. Oremos por la gente. Aquellos que están en pecado. Aquellos que están ciegos espiritualmente. Para evitar la destrucción. Aquellos que están perdidos. Porque hay gente que realmente está perdida. Y hay quienes que están religiosamente equivocados. Porque por eso hay muchas religiones el día de hoy. Y todas las religiones, usted le pregunta a los musulmanes, ellos tienen la verdad. Usted le pregunta a los talibanes, tienen la verdad, dicen ellos, en su creencia. Dice, que estábamos leyendo, San Lucas 16 creo que dice, cuando dice que ellos matan pensando de que están agradándole a Dios. Pero nosotros sabemos que eso es mentira. Entonces todos tienen la verdad. Esta religión, vente conmigo que aquí está la verdad, vente conmigo que aquí está la verdad, vente conmigo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué dice la Escritura? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres. Entonces, Dios busca una persona para que orara, pero no encontró a nadie, resultando en juicio divino debido a la corrupción tanto de las personas
como de los líderes, el abandono, en aquel tiempo el abandono de la ley de Jehová, en este caso el abandono de la palabra de Dios. El versículo hoy para la iglesia nos llama a la intercesión, a la acción de amor hacia el prójimo porque requiere valentía, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere que ocupemos un tiempo para orar. Ese es el verdadero intercesor que Dios está buscando aquí en la palabra, que Dios quiso encontrar entre los hombres. Y no solo oremos un ratito, sino si tenemos tiempo, dedicación, hagámoslo, seamos. Miren lo que a mí me está últimamente, yo dije, cuando empecé a leer ese versículo y le conté a mi mujer y le digo, le comenté lo que estaba viendo. Entonces digo, yo quiero ser un intercesor. Digo, oye, quizá yo solo oro de esta o de esta otra manera. Yo quiero ser un intercesor. Y algo ha surgido que ahora me cuesta un poco, parece que orar. ¿Por qué? Porque el diablo pelea para que yo no haga. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que con esa oración que uno hace en favor de tal o cual situación va a ser derribada, va a ser destruida. Entonces el diablo trabaja para que no suceda, para que no ores, ¿sí? Para que no te levantes, para que quédate ahí donde estás. Quédate ahí, no pasa nada, no te va a pasar nada. Al contrario, tú con que vayas a la iglesia todos los días, suficiente, estás hecho. Pero no, este versículo llama a la iglesia a la intercesión, mejor dicho, a la acción de amor que nos requiere sacrificio y dedicación para orar, para actuar en favor de otros frente a crisis sociales y crisis espirituales que cada uno tiene. Porque hay crisis social y hay crisis espiritual, mayormente la crisis espiritual que está cegando al mundo. Hoy vemos, y aquí en otros lados, iglesias vacías. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere saber de Dios. Amén. La gente no quiere saber de Dios. Y el ministerio que más ataca al diablo, hay dos ministerios, por lo cual el diablo trabaja para destruirlo. No es el de predicar. Ese no lo ataca al diablo, lo ataca, pero no es el don de sanidad, no es eso. Ataca la oración, la intercesión, lo ataca, y la alabanza. La alabanza lo ataca mucho. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo la alabanza está, ¿cómo se dice esta palabra? Ministrando para que todo el pueblo alabe al Señor. Y entonces, tú quieres hacer la alabanza, pues ahí va, un poquito para que te desanimes. Pero el que más ataca también es la intercesión. ¿Sabe por qué te teme tanto el diablo? ¿Sabe por qué? Porque usted puede cambiar la historia de su familia, de este país, de lo que sea, con una sola oración. Usted lo puede cambiar cuando de verdad se ora con todo el corazón. Por eso dice Ezequiel, Dios buscó una persona, buscó un intercesor para que detuviera el juicio que venía sobre la tierra, y no lo encontró. Eso significa que uno solo puede orar para salvar a cientos. Uno solo puede orar para salvar a miles, y uno solo puede orar para salvar a millones, si es posible, de personas. Uno solo. Y eso lo vemos. Vamos a ver unos ejemplos así rapidito. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 18. Vamos a ver cómo Abraham intercedió. Génesis es el primer libro de la Biblia. 18, 16 a 33. Lo vamos a leer. Génesis 18. No lo encuentro yo. Tiene mi Biblia Génesis, creo yo. Génesis 18, 16 al 23. Mire, dice la escritura. Aquí tiene, en mi Biblia tiene Abraham intercede por Sodoma. Mire,
¿Quién intercedió ahí? Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Por Sodoma dice aquí. ¿Ya lo tienen? Amén, dice. Y dice el versículo 16 al 33, de ahí al final del capítulo. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Se recuerdan? Esta historia viene de más atrás y lo leemos, que de repente aparecieron 3 personas visitando a Abraham. 3 personas. La Biblia no dice quiénes, pero alguien sugiere que pudo haber sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes visitaron a Abraham, porque visitaron 3 personas. Y dice, el versículo 17, y Abraham dijo, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Mire que el Señor le declaró. ¿Por qué? Porque conocía tan a profundidad el corazón de Abraham, que Dios no le quiso ocultar lo que había él pensado hacer en este pueblo tan maligno que había ahí en Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 18, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, por que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham y lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, perdón, el 20, pero Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y no lo sabré. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta que le hizo Abraham a Dios. Y quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Mire qué bonito el Señor, qué amoroso. Por 50. Bueno, y que hagan 500,000 personas, que haga 1,000,000, por 50 no iba a destruir a todos. Y Abraham replicó y dijo, aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por ellos, por aquellos 5, toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Y si hallare ahí 45, y volvió a hablar y dijo, quizá se hallaran ahí 40, respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí, ahora que he empezado a hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham,
y Abraham volvió a su lugar. Miren qué bonita historia, Amén. qué bonita historia, cómo un hombre estaba intercediendo por todo un país de Sodoma y Gomorra. Este ejemplo del pasaje contra Sodoma y Gomorra comienza revelándonos que Abraham clamó por Sodoma, por Gomorra. Clamó, ¿por qué? Porque sabía, él ya estaba el amor de Dios en su corazón y él amaba al prójimo, sabiendo que ahí había maldad. Pero él clamó sabiendo también que ahí vivía su sobrino Lot. Quizá dijo Abraham, pensó, ¿y si van a destruir a Lot? Y miren, si siguen leyendo la historia, solo se salvaron Lot, sus dos hijas, y entre comillas su mujer cuando salió. Pero ¿qué hizo su mujer? Por eso el versículo dice, si ponemos la mano en el arado, no miremos para atrás, porque si miramos para atrás no somos dignos del reino de los cielos. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, que se queden ahí, en el olvido, que se pudran ahí. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y lo que no hizo la mujer de Lot, volteó a ver, quizá dejó sus cosas allá, porque ellos salieron deprisa corriendo. No iban a estar, y ahora la mudanza, ¿quién la va a hacer? Nada. Vamos con lo que tenían puesto. Y ella volteó a ver qué estaba pasando y se convirtió en estatua de sal, dice la palabra. Amén. Así que vemos la intercesión de Abraham. Abraham con humildad comienza a preguntar a Dios si destruirá la ciudad, si hubiera un cierto número de justos. Abraham como que negociando con Dios, y Señor, y si hay solo 45, no, dice el Señor, no la destruye, y si hay solo 40. Y Dios promete que no la destruirá, aunque encontrare solo 10 personas justas. Mire, en este caso, Abraham estaba intercediendo por ese pueblo que iba a ser destruido. Y así, Abraham insistió, quizá hay 40, 45, 40, 30, 20, finalmente 10 justos. Y Dios accede a no destruir por amor a ellos en cada ocasión. ¿Y el resultado cuál fue? Es que no había ahí esa clase de personas justas, todos eran pecadores. Si ustedes ven la historia, cuando llegaron los ángeles y les dijo Lot, quedaros aquí conmigo, dice, porque ya es noche y la ciudad es tremenda y mejor quedaros aquí conmigo. Y entraron a posar ahí con él, los ángeles. ¿Y qué hicieron los hombres? Querían sacar a los hombres, querían violarlos, así. ¿Y qué hizo Lot? No, mire que son personas que han venido aquí conmigo. Si quieren ustedes, les ofrezco a mis hijas que son vírgenes, dijo Lot. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos. Tanto era la perversidad de ese pueblo, tanta, porque era una perversidad, una depravación total. Y por eso solo fue salvo Lot, sus dos hijas. Solamente ellos salieron salvos de saber cuánta gente había en ese tiempo, en esa ciudad. Pero hubo un intercesor que estuvo intercediendo, a ver. Y Dios dijo, no lo haré. Es lo que dice allá en Ezequiel. Cuando dice, busqué entre los hombres a uno que interponga. Mire cuánto sabemos aquí. Si todos nos ponemos a interceder, pero a interceder de verdad, a orar, con ese amor hacia el prójimo, con ese amor al gobierno, como dice primera de Timoteo capítulo 2, dice, oremos por los reyes, por los presidentes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, oremos por ellos. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros por ellos? Nunca oramos. Miren otro que intercedió. Vayamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 30. Éxodo 32, versículo 30 y 32. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Mire qué dice la escritura, versículo 30 al 32, y dice, Moisés suplica a Dios el perdón del pecado de los israelitas por haber hecho un becerro de oro. El Señor dijo, los voy a destruir a todos porque
Y miren, la idolatría, cualquiera que sea, la idolatría es abominación delante de Dios. Y dice el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Es 32:30. Pero yo subiré, está aquí en la pantalla, queridos hermanos. Pero yo subiré, dice, ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Miren, Moisés estaba porque el Señor había dicho: yo voy a destruirlos a ellos, yo voy a destruirlos a ellos. Y Moisés intercedió por el pueblo. Dice el versículo 31. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Mire, Moisés intercediendo por todo el pueblo de Israel. Dice, según los que han estudiado más a fondo, dice que eran como 2 millones de personas los que salieron del pueblo de Egipto. Moisés intercediendo por ellos. Moisés suplica a Dios por el perdón de pecados de los israelitas al hacer porque ellos hicieron un becerro de oro, un ídolo para adorarle. Incluso Moisés pidiendo que su nombre sea borrado del libro de la vida. Si vas a destruir a todos, pues bórrame a mí también. ¿Y Dios qué hizo? Dios escuchó la intercesión de Moisés. Dios es bueno y maravilloso. Por eso, si nosotros clamamos, pero con todo nuestro corazón, no solo orar para nosotros, sino oremos en favor de Dios, va a actuar de esa manera sobrenatural. Otro versículo. Números 14. Es el cuarto libro de la Biblia. Números 14, versículo 13 y 15. Vamos a leer desde el 11 al 23, pero nos vamos a quedar en el Números 14, versículo, ¿qué les dije? 11. 14, 13 y 15. 14, 13 y 15. Y dice la escritura, vamos a leer desde el 11 para que lo entendamos bien. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Mire, cómo tenía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hastiado estaba Dios de ellos, porque solo pecando y pecando y pecando se la pasaban. Y dice, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte de ellos. ¿Qué quiso Dios decir aquí? Que iba a destruir a todos y iba a levantar otro pueblo de Moisés. De Moisés iba a levantar otro pueblo. ¿Y qué dijo Moisés en el versículo 13? Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba delante de ellos, sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Vamos a seguir leyendo. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, dice Moisés, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo: Jehová
tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Ahora la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán por posesión. Mire qué bonito. ¿Cómo intercedió nuevamente Moisés? Moisés intercedió 2 veces en diferente pecado que había hecho el hombre. Pero miren la respuesta de nuestro Señor Dios Todopoderoso en el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a lo que Moisés le había pedido al Señor. Dios había perdonado al pueblo. Amén. Dios había perdonado al pueblo. Entonces vemos cómo otro que también intercedió, que oraba cuando estaba en cautiverio, fue Daniel. Y Daniel fue llevado por orar al Señor, por clamar en favor del pueblo. Y sus enemigos lo acusaron injustamente. Y Daniel fue metido al pozo de los leones, porque le habían visto, porque habían hecho un edicto que solo tenían que orarle al rey durante 30 días. ¿Y qué hizo Daniel? Como él tenía esa costumbre de orar e interceder, él siguió con eso que él tenía dentro de sí. Inclusive dice la palabra que abría sus ventanas para que lo vieran orar, porque a él no le daba vergüenza orar. Y el edicto decía: si alguien oraba que a otra persona que no fuera el rey, fuera echado en el foso de los leones. Y por eso Dios guardó a Daniel, fue echado en el pozo de los leones. Entonces vemos que Dios actuó. Hoy la intercesión se ha vuelto una lista de peticiones personales, porque así muchas veces oramos nosotros, pero la oración que el Señor nos está enseñando es que intercedamos por los demás. Tenemos el grupo de intercesión, porque para eso fue formado, para interceder, para que oremos también los unos por los otros, para que oremos por los demás. Y la oración que muchas veces hacemos es: Dios bendice a mi familia, Dios dame salud, Dios bendice mi trabajo, Dios bendice mi economía, Dios bendice. Y todo es para nosotros. Todo es para nosotros. Tenemos que orar en favor de las demás personas, en favor del gobierno. Entonces interceder es ponerse en la brecha de otros. Es clamar por aquellos que no oran. Es clamar. Es clamar por aquellos que no leen. Es clamar por aquellos que no vienen a la iglesia o a congregarse junto con la iglesia. Porque muchos no vienen, muchos vienen: voy el sábado y el domingo ya no, voy el domingo pero el sábado no. Es clamar por ellos, por los que no oran, por los que no leen, la intercesión es orar en favor de aquellos que están enfermos, por las viudas que nos enseña la Escritura, por los huérfanos, por los niños, aquellos que están sufriendo, orar en favor de ellos. Y Dios actúa de esa manera. Hemos visto, Dios actúa, orar por las ciudades,
por las naciones, por los continentes y en fin, por la iglesia mundial, la iglesia de Jesucristo, no por las sectas que andan por ahí, sino orar por la iglesia, aquellos que han nacido para que sean guardados del enemigo. Aunque la escritura dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ha orado, mira, el Señor Jesucristo intercedió por nosotros, intercedió por nosotros. Entonces oremos para que el Evangelio de Dios siga predicando y que muchas almas sigan salvándose. El diablo ataca a los intercesores, ¿por qué? Porque ellos pueden detener los planes del demonio. Si oramos como tiene que ser, como Dios lo manda, nosotros detenemos los planes del demonio, los planes del diablo. Abrimos esas puertas que están cerradas, esas que nadie las puede abrir, porque el diablo las ha cerrado. Entonces, pero si nosotros oramos con todo nuestro corazón, le clamamos a Dios, intercedemos, esas puertas son abiertas. Rompemos todas las maldiciones que hay muchas veces en nosotros, todas esas maldiciones generacionales que traemos porque mi abuelo practicaba esto, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, ahora yo. Pero si yo me convierto en el Señor, ahí se rompe esas maldiciones generacionales que traíamos y cambiamos el destino de muchas personas. Cambiamos destino. Entonces interceder no son solo guerreros, sino son guerreros en oración. Somos estrategas del reino de los cielos. Cambiamos la historia. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Orando, de rodillas, como el Señor Jesucristo dice. Ahí lo leímos hoy, que decía, se postró sobre su rostro y oró al Señor. Entonces vemos cómo Dios, viendo el contexto, vamos otra vez a Ezequiel 22:30, vemos, ¿dónde está Ezequiel? Aquí está. Y vemos en el libro de Ezequiel que se escribe en un tiempo de profunda crisis para el pueblo judío, en que había caído en una idolatría, en una inmoralidad, en toda clase de pecado, llegando a convertirse para Dios como una escoria para Dios, porque así estaba el pueblo de Israel. En el capítulo 22 describe la corrupción de todos los estratos de la sociedad. Había una corrupción total. Y dice, desde los profetas, los sacerdotes que violaban la ley, hasta los príncipes que derramaban sangre inocente. Había una corrupción total. Entonces, el propósito de la búsqueda de Dios en este ambiente de pecado, Dios busca a una persona, un reparador de las brechas, uno que trabaje en favor de la comunidad, un intercesor que se mantenga firme para defender la tierra y rogar por el perdón, algo que no encontró Dios, no lo encontró. ¿Y cuál es el significado de pararse en la brecha? Es interceder por otros, es un acto de amor, de valentía para orar en favor de otros, una acción que busca restauración y salvación, ser un protector. Se trata de ponerse en medio de la destrucción, como si fuera una muralla. Esa es ponerse una muralla, una brecha para proteger a los demás. Eso es lo que el Señor busca, que nosotros nos pongamos, porque dice ahí el versículo, mira, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, que se pusiese ahí delante de él para clamar al Señor. Si nosotros estamos en esta pared, no podemos saber qué hay allá, y allá viene el mal y esta pared lo detiene. Y esa es nuestra oración, que viene el mal, pero nosotros oramos y detenemos el mal. Viene el demonio, nosotros oramos y destruimos todos sus planes que tiene, orando. Por eso estar en la brecha no implica que nos quedemos dormidos, ni callar, sino movernos, permanecer firmes,
permanecer de intercesión y estar alerta a los peligros. Vienen peligros, pero si estamos dormidos, mire qué dijo, ¿por qué entró la cizaña? ¿Por qué entra la cizaña en la iglesia? Porque estamos dormidos. Entonces viene alguien y dice, mira el hermano, tal y tal cosa. Y entonces, ¿saben qué hacemos nosotros muchas veces? Cuando empezamos a escuchar cosas de otras personas, quizá la persona es inocente, pero entonces nosotros abrazamos muchas veces a aquel que nos está contaminando, aquel que nos está hablando mal del hermano, nosotros le abrazamos, y a aquel inocente nosotros lo rechazamos, porque nos están lavando el coco, nos están envenenando. Cuando nosotros no dejemos echarnos basura, todo eso que nos contamina, desechémoslo. Tú vas a hablar del hermano, no, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes. Y por eso dice la Escritura que cuando se salió el trigo y de repente empezó a dar su fruto y dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que ahora viene la cizaña? ¿Y qué dijo el Señor? Un enemigo vino de noche y sembró cizaña. ¿Qué hacemos nosotros en la noche? Dormimos, pues no nos damos cuenta. Pero si, como dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación, la cizaña no entra. El enemigo no hubiese llegado ahí a sembrar cizaña en el trigo. El enemigo no entra si viene a sembrar cizaña en nosotros, si nosotros estamos despiertos. Entonces, estemos alertas. Entonces, la aplicación actual, la responsabilidad de la iglesia, el versículo es un llamado para los creyentes que se pongan en la brecha, todos los creyentes, orando para que la gracia de Dios llegue a las personas y a las naciones. ¿Y cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito de un verdadero intercesor? ¿Qué necesita? Obediencia a la palabra. Obediencia, valentía, ser valientes. Y esa persistencia de todos los días. Y esa disposición de enfrentar las críticas porque le van a criticar. Le van a criticar. Esa de estar dispuesto hasta a sufrir rechazo. Inclusive le van a perseguir por su fe. Pero si usted está en las manos del Señor, dice la Escritura que usted tiene que ser valiente, estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque la Escritura dice, los violentos arrebatan el reino de los cielos. San Mateo 11:12 así lo dice. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ya casi vamos terminando. San Mateo 11:12. Y dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. San Mateo 11:12. Mire, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quiénes irán primero al infierno según Apocalipsis? Pero los cobardes. ¡Qué gran diferencia! Aquel cobarde que no quiso, ese va directamente al infierno. Y aquí los violentos, no de violencia sino aquellos que están dispuestos a interceder, aquellos que obedecen al Señor, aquellos que son valientes para llevar el Evangelio de Jesucristo, aquellos que son valientes para orar, pase lo que pase a su alrededor, le van a criticar, le van a juzgar, pero usted orando, intercediendo, Señor, mira, quizás nosotros decimos, que ya llevo un año orando, no pasa nada, sigamos orando, que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, y Dios va a hacer la obra, pero nosotros clamemos. Ya hemos visto cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, cómo Moisés intercedió por el pueblo cuando hicieron un becerro de oro, dijeron, este es nuestro Dios, adorémoslo, y dice la Escritura que hicieron despelotes ahí, borracheras y todo hizo el pueblo, adorando un becerro, una imagen. Por eso los ídolos es abominación delante de Dios. Por eso dice Apocalipsis, no te harás imagen de ninguna semejanza. Éxodo capítulo 20 en adelante dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Dice, nos da una imagen de Cristo. Ese no es Cristo. Cristo vive en nuestro corazón.
Él no necesita imágenes, por eso Dios nunca a nadie le ha visto jamás. Porque si no todos se ponen, este es Jesucristo. Yo tengo una foto, la voy a imprimir, donde aparecen, creo que son 12 o 15 caras ahí, que dice, ¿quién de todos es Jesucristo? Todos son diferentes. Ni una de todas las que ven ahí, ni una es Jesucristo. Porque hace 2000 años, ¿quién tenía una cámara para ver? Ahora lo pintan, se le pinta el pelo largo, lo pintan así, lo pintan rapado, todos. Ni uno de ellos es Jesucristo. Y la gente va y es mentira del diablo. ¿Cómo ha engañado al diablo? Y eso es abominación delante de Dios. Entonces, aquí nos hace un llamado a la acción. En un mundo con problemas similares que los que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Ezequiel, Dios sigue buscando personas dispuestas a interceder, mostrando el amor y la misericordia divina a través de sus vidas. Dios sigue buscando. Si usted se quiere anotar, anótese y diga, Señor, yo estoy dispuesto, quiero ser un intercesor, quiero ser ese verdadero intercesor que tú estás buscando, quiero. Hágalo para la honra y para la gloria de Dios. Hágalo. Mire qué nos dice, vamos a 1 de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Ya, sería el último versículo que vemos, aunque hay más para ver, pero vamos a ver solo este. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 al 5. 1 Timoteo, ¿lo tiene? Amén. 1 Timoteo, capítulo 2, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los últimos libros casi de la Escritura. Ya luego les dejo otros versículos ahí para que los que toman nota lo busquen allá en su casa y lo lean más detenidamente. Amén. Amén. Dice, mire, exhorto ante todo, dice, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Eso nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y mire, ¿por qué tenemos que orar ahí? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen poder para gobernar, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, mire, eso es bueno, que oremos por ellos, que oremos por los reyes, oremos por los gobernantes, oremos por los alcaldes, oremos por los jueces, oremos por todos, oremos por ellos, oremos por el país en general. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice, mire, es que estoy orando por el presidente y ¿cómo está? Nosotros oremos porque la palabra de Dios dice que Dios ha permitido que ese hombre fuera el presidente, porque ellos han sido puestos por Dios. Es cierto, el pueblo votó, pero el pueblo votó guiado por Dios. Aunque a nosotros nos caiga mal, es que yo no quería que fuera presidente, pero es la voluntad de Dios. A la luz de la Escritura fue la voluntad de Dios que tal o cual persona nos estén gobernando, aunque sean corruptos. Por eso nuestro deber es orar. Por eso dice, ruego, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Miren, que se hagan rogativas, rogarle al Señor, rogarle. Señor, ya oré una vez y que Dios la bendiga. Oremos. Dice, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere el Señor. Entonces oremos por aquellos que están perdidos, aquellos que parece que no tienen ninguna esperanza de salvación. Estos se van a ir al infierno. Oremos nosotros, porque gracias a Dios el Evangelio ya entró a nosotros y quizás nosotros ya estamos con esa convicción de que vamos a ir al cielo, pero ¿qué me importa que se vaya al infierno? No, entonces no le amamos al prójimo. Entonces no le amamos. Yo me he puesto en mi corazón orar por toda la comunidad de trabajo. Y todos estos que conozcan al Señor. Que Dios me permita hablarles de Dios.
tiene que saber de Dios, para que el día de mañana no tenga excusa y que me va a decir el Señor, oye, tú no les hablaste a ellos, porque allá sí predicabas y ahí no les hablaste, ¿por qué? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Miedo. Entonces los cobardes, entonces la sangre caerá sobre mí, la sangre de ellos caerá sobre mí. Es tremendo. Y dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Miren, hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores? ¿Y el mundo qué pone? Que media San Judas, que no sé qué, que San Pedro, que... Un solo Dios, un solo mediador. San Miguel, dice San Judas Tadeo, dice San no sé qué, de los es que hay un montón que se ha inventado el hombre, que son pura mentira del diablo. Pura mentira del diablo, porque la Biblia dice hay un solo Dios y un solo mediador, aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Él es nuestro mediador. Y por eso dice 1 Juan 1:2, dice, hijitos míos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro intercesor. Él es el mediador, Él es el que media entre nosotros y Dios. Él se puso de puente, pero Él quiere que nosotros oremos con todo nuestro corazón, que no solo oremos, sino que intercedamos, que nos pongamos ahí en la brecha entre el mal y Dios, para que Dios, en su infinita misericordia y su gracia, conceda que esta gente se arrepienta, conceda que esta gente alcance la salvación, porque para eso es que nosotros estamos aquí en la tierra. No estamos para robar oxígeno, sino para clamar por esta gente. Y si tenemos la oportunidad de hablarle, hablemosle, porque si nosotros oramos en favor de ellos, quizás no tenemos la oportunidad de hablarles, pero va a venir otro y le va a hablar, y que Dios ya toque su corazón. Porque vendrán otros, hay otros lugares que están, imagínense, nosotros no podemos ir ahora a Galicia, pero allá hay iglesias. Y quizá cuando salgan a evangelizar allá, alguien, esa palabra va a llegar al corazón de las personas. Nosotros podemos interceder por ellos. Que mucha gente sea salva. Porque el infierno se está llenando y muchas veces está siendo por nuestra culpa, porque no hablamos la palabra de Dios. No oramos, no intercedemos. Y el Señor nos llama a interceder. Voy a decirles otros versículos, no los busquen si los quieren anotar. Los voy a ir diciendo despacio y los leen en casa. Y si no, pues luego ven la predicación ahí en YouTube. Ahí mismo van a volver a aparecer los versículos que vamos a decir ahora en YouTube, y en Facebook nos pueden encontrar. Dice Efesios 6:18. Efesios 6:18. San Juan 15:7. Ese lo conocemos nosotros. San Juan 15:7. Jeremías 33:3, también lo conocemos. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 29:13, también lo conocemos. San Mateo 18, 19 y 20. Primera Timoteo 2:8, el que estamos ahora leyendo. Mire qué dice. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin miras y contiendas. Manos santas, perdón. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin miras y contiendas. Y el último versículo, San Marcos 11:24. Lo voy a repetir otra vez. Efesios 2:8, San Juan 15:7, Jeremías 33:3, Jeremías 29:13, San Mateo 18, 19 y 20, 18, 19 y 20, pero es capítulo 18, versículos 19 y 20. Primera Timoteo 2:8 y San Marcos 11:24. Para que lo pueden leer en casa, siguiendo la secuencia de esta enseñanza que hemos tenido hoy, por el cual nosotros tenemos que interceder, tenemos que ser verdaderos guerreros en oración. Verdaderos guerreros en oración, que quizá ahora usted se va a proponer y va a querer ser atacado. Métale caña con fuerza y no desmaye.
sabiendo que el Señor está con usted y el Señor le respaldará. Pase lo que pase, clame al Señor. Vendrá aflicción, clame al Señor. Está en alegría, clame al Señor. Porque muchas veces nosotros, el diablo pone estrés en nosotros, pone temor, pone angustia. Y nosotros entonces, ay, es que estoy así. Y yo siempre me he preguntado, porque me he preguntado yo, un cristiano puede estar estresado, un cristiano puede tener ansiedad. No, porque ¿quién es el que nos fortalece? Y diga el débil en el Señor. ¿Qué dice el débil? Fuerte soy en el Señor. O sea que si hay depresión es porque aún no ha confiado usted en el Señor, porque el Señor le llena. Por eso dice que el amor, que es Dios, echa fuera el temor. El amor, cuando usted le llena, si usted llena un vaso con agua, ya no le puede meter más. Esta botellita está llena, ya no le puede meter más porque está llena. Si uno está lleno de Dios, pero si le falta un poquito, ahí le puede meter otro poquito de líquido. Y ese poquito de líquido contamina a lo demás. Pero si usted está lleno de Dios, no, entonces ya el temor ya no tiene cabida, ya el diablo ya no tiene cabida en nosotros. Por eso dice, cuando el amor entra a vaciar todo lo que no es de Dios y echa fuera el temor, porque el que aún teme, dice la Escritura, el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Entonces, es que yo creo en Dios, pero es que no sé si se irá a hacer. Entonces, ¿para qué estamos creyendo a Dios? Nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, que son dos cosas diferentes. El diablo cree y tiembla. Y nosotros creemos en Dios y también le creemos a Dios, que para Él no hay nada imposible. Eso hagamos, queridos hermanos. Creámosle a Dios con todo nuestro corazón. Pase lo que pase a nuestro alrededor, creyendo. Mire, ahí podemos tomar, por ejemplo, Pablo cuando estaba preso, ¿qué hacía Pablo? Con Silas, que dice que estaban hasta lo más profundo de la celda. Ellos que dijeron, nosotros íbamos a predicar allá, íbamos a cantar. ¿Y dónde estamos? Y diría Pablo, como Pablo estaba impregnado del Espíritu Santo, cantemos. Pusieron a cantar y adoraron al Señor ahí presos. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ni uno salió corriendo, porque todos querían escuchar lo que estos hombres tenían. Todos los presos estaban ahí. Cuando el carcelero se salió y se iba a matar, y se escaparon todos y a mí me van a matar. Y dice, ¡hey! No te mates, aquí estamos todos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba ahí. Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Adórele con todo su corazón. Así que Dios bendiga.